Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a presentar lo que es un proyecto acuapónico eh, de la clase de diseño electrónico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eh, Nuestro docente asesor fue el ingeniero David Eleazar Chavarría. Y este proyecto fue trabajado por Jorge Vázquez, Luz Salgado, Emilio Briceño y Kirby Rodríguez. ¿En qué consiste la acuaponía? Pues la acuaponía es un proyecto que mezcla básicamente la piscicultura y la agricultura en un solo sistema de recirculación en el que se aprovecha el uso del agua, ya que estos sistemas usan un 2% menos de lo que es, bueno, solo un 2% del agua de lo que usan las granjas convencionales, ya que se alimentan los peces en un estanque. Estos desechan su materia orgánica y hay unas bacterias que convierten estos desechos orgánicos en nitratos, que estos nitratos pues se bombean a las plantas para que éstas actúen como filtro y reciban estos nitratos que son esenciales para su óptimo desarrollo. Eh, para este sistema, pues desarrollamos una placa electrónica de control, como la que se muestra en pantalla, con diferentes pues, áreas. Y el microcontrolador a utilizar fue el ATmega 328P, dado que pues contiene muchísimos puertos de entrada como de salida y pues ofrece la facilidad que se puede programar en C. El proyecto pues cuenta con múltiples sensores, niveles de agua, de luminosidad, pH, temperatura del agua y temperatura ambiente. Estos pues son importantes para el monitoreo del sistema acuapónico, ya que los peces en estos sistemas pues dependen de cierta cantidad de pH, de temperatura y también de oxígeno. El sistema pues de potencia normal, lo que sería un puente de diodos con dos reguladores de tensión, uno de 5 voltios y otra de 12 voltios con sus respectivos capacitores de filtrado. Eh, Tenemos el sistema de LEDs que nos va a indicar cuando los diferentes motores estén encendidos, del blower, de la bomba 1 y de la bomba 2 y el control de LEDs. Los motores, pues aquí está el sistema de control con switches que mediante estos relés, perdón, se van a estar controlando pues la bomba, bueno, las bombas y el blower que son necesarios para este sistema. Bueno, una vez terminado aquí el circuito, pues pasamos a ver lo que sería su esquemático ya con las pistas, cómo sería toda la interconexión. Tenemos aquí lo que es el microcontrolador. Nos dio pues mucho problema ya que eran pues demasiadas líneas de conexión, entonces se tuvo que jugar muy bien para poder tener bien ordenadito lo que es el circuito. Y su diseño en 3D sería el siguiente. Como se puede ver aquí, pues está el microcontrolador, las LED, las diferentes resistencias. Esto de acá sería pues el sistema de potencia. Aquí está pues el puente de diodos, los reguladores de voltajes. Este botoncito es para el reseteo pues del microcontrolador, los relés. Eh, y pues podemos notar que el circuito pues está lindo, está bonito. Ahora pues los dejo con el compañero Kirby que va a explicar lo que sería la programación del circuito, o bueno, de la plaquita. Bueno, con respecto a la programación de la Atmega 328P, se utilizó el programa de Flowcode en su versión 8, que ya cuenta con el soporte para el Atmega 328P. Y se utilizó este programa por su facilidad en la programación, ya que depende únicamente de un diagrama de flujo de bloques.
Entonces, esto nos hace más sencillo a la hora de trabajar con el microcontrolador. Entonces, el código tiene varias estructuras. Tiene una estructura de inicialización, tiene una estructura también de toma de decisiones, también tiene una parte para imprimir los resultados en la pantalla LCD, dependiendo de las entradas analógicas, y sus parámetros para la toma de decisiones de cuándo se va a encender la bomba 1, cuándo se va a encender la bomba 2, cuándo vamos a encender el blower. Y bueno, y también tenemos un controlador de PWM para los LEDs. Entonces, este PWM va a funcionar dependiendo de la intensidad de la luz que tenga el lugar. Entonces, a menor intensidad de luz va a aumentar el PWM, que va a alimentar a su vez a unas LEDs. Y entonces, al aumentar el PWM, vamos a tener mayor brillo en las LEDs. Entonces, el microcontrolador de la Atmega 328, que lo podemos ver acá, tiene 6 entradas analógicas, tiene también entradas o salidas digitales. Entonces, para el caso de este sistema, vamos a utilizar las 6 entradas analógicas y vamos a usar también las salidas digitales para lo que es el control de los relés y para el sistema de señalización de lo que serían los LEDs, además de para controlar el LCD. Este LCD se controla con 4 pines de datos y otros 2 o 3 pines que son para contraste y para el reseteo de la pantalla. Entonces, vamos a darle una vista rapidita al código para más o menos tener una noción de cómo está funcionando. Y iniciamos aquí con un if, con una variable de tipo entero, que solo nos va a servir para el inicio. Y es que esto nos va a imprimir un mensaje que diga iniciando el sistema aquapónico. Entonces, una vez que se imprime eso, la variable la cambiamos y ya el código nunca va a volver a entrar acá, a menos que se resete. No va a volver a imprimir entonces lo de inicio. Seguido de eso, declaramos las variables y obtenemos los datos de las entradas analógicas. En este caso, para simular los sensores, estamos usando potenciómetros, en este caso 6 potenciómetros. Una vez obtenidos esos datos, pasamos a las partes de las decisiones. Entonces, ¿qué decisiones podemos tener? Bueno, para el LCD necesitamos una tasa de refresco porque si no estaría cambiando mensajes constantemente y queremos que tenga un tiempo el mensaje impreso en pantalla. Entonces, tenemos aquí un contador de tiempo. Aquí nos va a dar un segundo por mensaje impreso en la pantalla. Cabe mencionar de que no quiere decir que el microcontrolador va a trabajar con un segundo de retardo. No, solo es la impresión de las pantallas la que se va a tardar un segundo en imprimir, pero las demás decisiones las está tomando en tiempo real el microcontrolador. Entonces, esta parte de aquí ya es la impresión de lo que se va a ver en pantalla, tanto de parámetros como la intensidad lumínica, temperatura ambiente, la temperatura del agua y el pH. El pH es importante porque nos permite también conocer la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Continuando con perdón, continuando con la etapa de decisiones, vamos a ver que cuando el tanque 1 de agua esté lleno, pues pase cierto nivel, mayor que un dato, que este dato se le puede acondicionar. Entonces, para ese tiempo yo lo que necesito es que la bomba 1 se encienda para poder vaciar el tanque 1, porque no quiero que se rebalse. Y caso contrario, que la bomba se apague en un rango de entre 400 y 500, o sea que se enciende a 500 y se apaga a 400. Esto con el motivo de que si yo le dejo con un solo valor, entonces el sistema va a pasar a 500, se va a vaciar a 499 y me va a volver a encender, entonces va a estar en ese juego de se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, y eso incluso podría llegar a dañar la bomba, entonces siempre hay que darle un rango de valores. Para el caso de la temperatura del agua,
el agua la temperatura del agua la controlamos mediante un segundo tanque que tiene una temperatura que está controlada, o mejor dicho, a una temperatura mayor. Entonces, en caso de que la temperatura del tanque 1 baja, entonces yo enciendo la bomba 2, que me va a transferir agua del tanque 2 al tanque 1, así pudiendo así controlar la temperatura. Entonces, si la temperatura baja de cierto valor, entonces va a activar la bomba para enviar agua más cálida al tanque 1 y igual que antes, con un rango. En este caso lo tengo de 23 Celsius a 24 Celsius. Para lo que es el blower, tenemos el mismo caso, solo que ahora estamos trabajando con la variable del pH. Entonces, cuando el pH rebase cierto valor, vamos a oxigenar y vamos a activar el blower y eso va a hacer que baje. Entonces, vamos a tener que, que el pH por tanto va a bajar. Entonces, una vez que ya cumple este rango, la bomba se va a apagar. Y por último tenemos ya el control de lo que es el PWM, que este viene siendo por la fotoresistencia. Y esto nos va a permitir variar el ciclo de trabajo del PWM y así el brillo del LCD. Voy a proceder a simular el circuito para que tengamos una idea básica de cómo funcionaría en la realidad con con este panel de dashboard 2D que nos permite usar el programa de Flowcode. Y tenemos aquí este potenciómetro que es para la intensidad lumínica, este es para el nivel del agua 1, el tercero es para la temperatura ambiente, el cuarto temperatura del agua, quinto pH y sexto nivel del agua del tanque 2. Entonces, porque es importante también que si en el tanque 2 nos quedamos sin agua, tenemos que obligar a que no se encienda la bomba porque se puede dañar al quedarse sin agua en el tanque 2. Entonces le voy a dar play acá y vamos a observar cómo inicia el programa. Dice el sistema aquapónico iniciando, que fue lo que vimos en la configuración, y ya me da los valores de densidad lumínica, de temperatura de agua, pH y temperatura ambiente. Entonces, si yo varío aquí, por ejemplo, la intensidad lumínica, vamos a ver el cambio en la intensidad lumínica, que ahora está en 32.5. Y si se fijan, aquí esto representa el ciclo de trabajo. Entonces esto está bajando y subiendo dependiendo del valor de la resistencia dependiente de luz. Este sería para la temperatura del agua. Si ustedes se fijan, B2 y D0, los diodos B2 y D0, está switchando. Esto quiere decir que la bomba del tanque 1 está activando y desactivando en un cierto rango. Que el rango, si no mal recuerdo, era de 23 Celsius y 22 Celsius, que es más o menos la temperatura que debería de tener en el sistema aquapónico. Para este potenciómetro, que representa la temperatura ambiente, ¿okay? Entonces, si ustedes se fijan, ahorita marcaría 10.3 y en un estado bastante bajo, y simulándolo hacia arriba, debería de aumentar la temperatura ambiente, que en este caso da 60.7 ya. Entonces, tenemos esa información en el display. El potenciómetro 4, que me marca la temperatura del agua, y este debería de permitirme estar switchando lo del tanque 1, perdón, la bomba del tanque 2, para regular la temperatura del tanque 1. En el caso del potenciómetro 5, tenemos el pH. Entonces, en caso de que el pH supere cierto valor, se va a activar el blower, y eso es lo que vemos que estaba pasando en los diodos, que ese es el switcheo. Y por último, el nivel del tanque de agua 2, que como les decía, si por ejemplo es 0, no puedo, no puedo hacer switcheo. Ahora, si se fijan, ya no se activa la bomba del tanque 2. Entonces, esto me va a permitir que no se me vaya a dañar el dispositivo por, por falta de agua en el tanque 2. Y con esto ya tendríamos una idea aproximada de cómo está funcionando nuestro programa ya en el circuito Admega 328P. Con esto tendríamos un resultado aceptable para el control del sistema aquapónico. Entonces, para despedir, yo creo que aquí esto era lo que les podía enseñar de funcionamiento que nos permite ya el programa de Flowcode.
Entonces, con esto terminaríamos y espero que les haya gustado el circuito, tanto el esquemático, el paso por el KiCad y su diseño en Flowcode, y que sea de mucho provecho. Muchas gracias.